Hablemos de... Entramos 3 y vamos a salir 4. Bienvenidos como cada jueves a un nuevo capítulo de Hablemos de. Iniciábamos el programa con imágenes de la tragedia, del desastre en Venezuela, pero también de la esperanza que no se pierde en nuestro país vecino. A esta hora quiero saludar a mis compañeros Juan Guillermo San Martín y también a Nicolás Arismendi. Nico, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Susana, como siempre, un placer. Un tema del que no solamente estamos hablando en las calles de Medellín, habla el mundo. Mi reflexión inicial va en este camino. Tal vez de cada sitio, lugar del mundo donde se presenta una tragedia tenemos al principio una imagen previa, tal vez porque hemos estado en el lugar o porque tenemos un referente de imágenes que producen esos países o agencias internacionales de prensa. Después tenemos una foto mental de cómo esas estructuras colapsaron o de cómo están esos escombros. Tal vez después aparece una noticia, por momentos de muerte, tristemente, claramente es así, pero también una noticia de vida, porque empiezan a encontrar esos sobrevivientes. Pero también aparece una muy importante, todas esas entidades que ayudan, todos esos socorristas que se juegan la vida por encontrar más personas, hacen parte de estas historias. Ninguna ayuda se queda pequeña, que esa frase nos quede a todos. Y como lo decía Susana, que ya le entregó el saludo a Juan Guillermo San Martín, me sumo a lo mismo. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal Nico, Susi, a todos los televidentes? Siempre un placer saludarlos, volvernos a encontrar en esta conversación de Hablemos de, y cómo no comenzar solidarizándonos. Fuerza al pueblo venezolano, al bravo pueblo venezolano que ha enfrentado situaciones muy difíciles, políticas, coyunturales, sociales, económicas, y que ahora está pasando por una crisis con estos hechos, este doblete sísmico que lamentablemente golpeó muy fuerte, sobre todo a la parte norte de Venezuela. Vamos a estar comentando también detalles técnicos, cómo se explica este doblete sísmico, estos dos terremotos tan fuertes que sacudieron al pueblo venezolano, pero también vamos a estar contando cómo quedó la infraestructura venezolana. ¿Estaban preparados? ¿No estaban preparados? ¿Cuáles fueron esas zonas de impacto? Vamos a estar mostrando también mapas cartográficos, así que, por supuesto, el toque humano, la cara humana, siempre importante, pero también complementándola con lo técnico y con los datos. Así es, Juan Guillermo, vamos a estar entonces explicando qué fue lo que pasó el pasado 24 de junio. Recordemos dos terremotos de 7.2 y 7.5 de magnitud. Hemos estado muy pendientes en todo lo informativo, pero también hay que decir que desde Medellín, desde Antioquia, salió ayuda precisamente para el pueblo venezolano. Vamos a ver a continuación entonces lo que ha pasado en los últimos días y cómo fue la llegada de ese equipo hasta Venezuela. Una amplia respuesta internacional se ha activado tras los terremotos en Venezuela. Acá llevamos el equipo USAR 1 Colombia Internacional, conformado por 62 integrantes de grupos de socorro de los diferentes lugares del país que han sido clasificados como las personas élite en este tipo de actividades. En Antioquia en este momento estamos en alistamiento y pendientes de esa primera llegada de ese equipo a Venezuela para poder saber con qué equipos o si es necesario o no nuestro apoyo desde Antioquia. Panamá envió 8 toneladas de ayuda humanitaria. Suiza despachó 18, junto con 80 especialistas y 8 perros de búsqueda, mientras que El Salvador movilizó 6 aviones con 300 rescatistas y 150 toneladas de equipos e insumos. A esta operación se han sumado equipos especializados coordinados por la ONU, además del apoyo del Vaticano, la Unión Europea y varios países que han unido esfuerzos para asistir a las víctimas del terremoto más devastador que ha golpeado a Venezuela en más de un siglo. Expresar nuestro agradecimiento sincero, franco, por la respuesta además oportuna e inmediata. Apenas 24 horas después estamos recibiendo delegaciones de rescatistas de al menos Dominicana,
El Salvador, México, Colombia, Ecuador. Por su parte, la Cruz Roja Colombiana hizo un llamado a la ciudadanía para que las contribuciones se realicen exclusivamente en dinero, con el fin de responder de manera oportuna a las necesidades que sean identificadas por los organismos durante la evaluación de daños en el país vecino. Viendo la llegada de todos esos equipos, si bien por los países que se suman a esta causa, a esta tragedia. Pero démosle también una mirada a las calles. Como es habitual, Carolina Ramírez va a conocer algo de lo que piensan los ciudadanos de Medellín. En esta ocasión con esta pregunta: cuando ocurre una tragedia como un terremoto en un país vecino, ¿cree que ciudades como Medellín puntualmente deben apoyar labores humanitarias y por qué? Vamos a ver qué dijeron. Hablemos de la calle. Hola, ¿qué tal, compañeros? Bueno, y es que hoy nos encontramos en las calles para conocer la opinión de la gente acerca de una situación que ha generado gran preocupación en todo el mundo, y es que hablamos de la reciente tragedia en Venezuela y queremos preguntarle a la gente si creen que cuando pasan este tipo de tragedias como un terremoto en un país vecino, ciudades como Medellín deberían apoyar o no las labores humanitarias. Sí, no solamente Medellín, el mundo entero debe solidarizarse con el que esté en tragedia. Como humanidad, pues mutuamente nos tenemos que colaborar unos entre los otros. Así como le pasó a Venezuela, aquí puede pasar eso. Uno no sabe cuándo, uno no está, pues, ni siquiera preparado para eso. Aunque aquí sí han hecho planes de evacuamientos y todo eso, pero Venezuela no estaba preparado para eso. Independientemente de la situación que se está presentando, cualquier ayuda debería ser bienvenida, pero allá en Venezuela no sé qué pasa porque están politizando estas ayudas. Sería un gran cambio para la ciudad, para que hubiera más humanidad sobre ese país que necesita una ayuda. Como los demás países apoyan ese país, Colombia también, porque de pronto por X o Y circunstancia, Dios no lo quiera, no lo permita, nos toque también a nosotros aquí en Colombia, y entonces muchos países también pueden venirnos a ayudar con esas ayudas humanitarias. Bueno, y estas fueron las opiniones de los ciudadanos sobre la importancia de la solidaridad y el apoyo en medio de emergencias a otros países. Ahorita volvemos con más opiniones y respuestas de la gente, pero por ahora los dejo en estudio. Hablemos de la calle. Bien, a Carolina, gracias. Ahí estaban entonces las respuestas de la gente. Vamos a revisar, como les decíamos, pues lo que ha pasado en estos últimos días. Ya se cumplen 8 días desde que ocurrieron los 2 terremotos, y recordemos entonces que Medellín, Envigado, Antioquia tiene presencia allí en Venezuela en estos equipos de rescate internacionales. A esta hora nos acompaña el capitán Luis Bernardo Morales. Él es el comandante del Cuerpo de Bomberos de Envigado. Comandante, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches para ustedes, buenas noches para todos los televidentes. Bueno, comandante, cuéntenos por favor a hoy qué balance hacen ustedes de esa colaboración que ustedes han hecho con el pueblo venezolano. Bueno, el grupo de bomberos voluntarios de Envigado se integra al grupo USAR Col 1, que es, por decirlo de alguna manera, como la selección Colombia de búsqueda y rescate, donde hay bomberos de Cali, de Yopal, hay bomberos de Bogotá y bomberos de Envigado. También hay personal de la Cruz Roja Colombiana, de la Defensa Civil, de la Armada Nacional, de Ponalsar, de la Policía Nacional, y del Ejército, del Batallón de Desastres. También hay un componente médico de unos equipos especializados del Eje Cafetero, y toda esta organización, toda esta unidad viaja el día viernes en primeras horas, se instala en un diamante de béisbol que es asignado por las autoridades de Venezuela, y desde ahí empiezan a hacer las diferentes activaciones para hacer las búsquedas. El grupo USAR Col 1 hace el rescate del niño Moisés, y han estado haciendo todos los días diferentes operaciones en los lugares que la unidad de comando y control, la UCC, asigna para tratar de encontrar personas con vida.
Hay casos pues, que están documentados de personas que logran sobrevivir 10, 12, 15 días, pero deben tener unas condiciones especiales, por ejemplo, no estar atrapados, no estar, digamos, con alguna herida que ponga en riesgo su vida, que tengan acceso por lo menos a agua, pues porque están en un baño, entonces pudieron consumir algo de líquido. Pero esto es como una especie de curva y a medida que pasan los días, pues disminuyen las probabilidades de supervivencia. La información que tenemos es que ellos van a estar trabajando hasta el día sábado, alrededor del mediodía, y ya se cumple el periodo operacional donde ellos deben ya retornar al país, porque estos grupos USAR a nivel internacional, digamos, funcionan con una metodología que se llama INSARAC, que es de las Naciones Unidas, y al cumplirse ya los 10 días de operaciones, pues debe cambiar a otra etapa. Ya no estamos en la etapa de búsqueda y rescate, sino que pasamos a la etapa de recuperación de víctimas, de cuerpos. Muchas veces en estos momentos o en estas etapas de recuperación se logran encontrar personas con vida. Es cada vez más difícil, pero está documentado en diferentes eventos a nivel mundial que puede suceder que personas logren sobrevivir más de 10 días en situaciones de este tipo. Capitán Luis Bernardo, para no hacerlo solamente con Venezuela, podría ser el caso de cualquier tragedia en la región. Cuando ocurre algo así, ¿cómo es esa forma de funcionar para ustedes los grupos de socorro, de búsqueda, de rescate? Una cosa es que digan, queremos participar, otra es que exista un diálogo directo entre los dos países y que haya, digamos, esos gobiernos amigos que faciliten la entrada. ¿Qué se debe cumplir allí para poderlo hacer? Bueno, según la metodología INSARAC de Naciones Unidas, se activan por intermedio de las cancillerías, por intermedio de las embajadas, y hay un diálogo entre estas dos cancillerías, entre estas dos embajadas y entre las dos entidades que se encargan de la gestión del riesgo en los países. En este caso, la Cancillería colombiana con la venezolana, las dos embajadas, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Colombia y la Dirección de Protección Civil de Venezuela. Entonces ellos hacen unas evaluaciones y van determinando la magnitud de la emergencia y van, digamos, coordinando a nivel internacional qué grupos se requieren, qué ayuda se recibe, cuáles van a ser las fases. Muy seguramente, terminada esta primera fase, luego lleguen otros grupos de otros países también a ayudar en los procesos de recuperación de víctimas y también en todos los procesos de, digamos, normalización que vendría a ser todo lo que tiene que ver con el retiro de todos estos escombros, de todos estos materiales. Entonces, esto no es simplemente que alguien diga yo quiero ir a ayudar. Esto debe ser coordinado con las autoridades de los dos países. Por eso las personas del USAR volaron en aviones de la Fuerza Aérea Colombiana, aterrizaron en el aeropuerto de La Guaira, que es el lugar pues donde hay mayor afectación, y están con los otros grupos de rescate de Ecuador, de Panamá, de República Dominicana, de Chile, de Argentina, porque, repito, es un tema ya pues de temas internacionales entre los gobiernos. Permanentemente vemos en las redes sociales, estamos reuniendo un grupo de voluntarios que quieran ir a ayudar. Muy seguramente o no los van a dejar entrar o les van a poner pues de alguna forma algunas restricciones, porque los gobiernos tienen que autorizar los ingresos, tienen que saber quién entra. O sea, ahí hay unos temas políticos que no vienen al caso, pero que sí se deben respetar dentro de los protocolos de activación. Son más de 30 equipos haciendo las búsquedas, haciendo los procesos. Estos grupos tienen que ser autosuficientes, tienen que tener alojamiento propio, deben tener su propia alimentación, sus propias comunicaciones, sus propios sistemas sanitarios. Entonces no es coger una camioneta o coger un camión, llenarlo de maletines y de gente y llegar allá, porque se van a convertir en parte del problema que hay en este momento en Venezuela.
Venezuela, teniendo en cuenta que la tragedia desbordó la capacidad del país y de alguna manera se le sale a las autoridades de las manos poder tener un control de esta situación. Claro, capitán, importante que usted nos explique esta información de cómo ayudar y no, al contrario, pues generar algo diferente. Vamos a escuchar también a los televidentes que tienen preguntas sobre este tema, capitán, y usted nos ayuda respondiendo. Claro que sí. ¿Qué tan preparados están nuestros organismos de socorro para atender desastres dentro y fuera del país? Hablemos de la calle. Bueno, en Colombia la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo lidera todo el componente de los grupos USAR. En Colombia tenemos más de 25 grupos USAR, que son los grupos del Ejército, de la Policía, Componalzar, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, el Cuerpo de Bomberos de Cali, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado, Yopal, Grupo de USAR de la Defensa Civil. O sea, hay los grupos USAR propios del país. El grupo COL 1 viene a ser como una especie, repito, haciendo la analogía del Mundial, de Selección Colombia, donde escogen de la Defensa Civil, de la Cruz Roja, de Bomberos Envigado, de Bomberos Bogotá, de Bomberos Cali, de Bomberos Yopal, de la Policía, Ejército, y crean esa Selección Colombia, que es la que representa al país en una emergencia internacional. En Colombia hay grupos muy bien preparados. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado tiene el USAR COL 26, que es un USAR nivel mediano. Se clasifican en pesado, mediano y liviano, dependiendo de la magnitud de la tragedia y dependiendo de su capacidad de respuesta, dependiendo del número de personas que integran el grupo, de tener el componente médico, de tener los ingenieros, los patólogos, los estructurales, el personal tecnológico, el personal canino. O sea, es una organización muy bien articulada. Y por ejemplo, en Antioquia el USAR mediano, el de Envigado, el COL 26, está en capacidad de atender todo lo que sucede en el departamento de Antioquia y todo lo que sucede en la costa norte del país. En el eje cafetero también hay muy buenos equipos, muy buena preparación. En el sur del país, Bogotá tiene su equipo nivel pesado de Bomberos Bogotá, y yo considero que es gente muy experta, gente muy bien capacitada, con muy buenos equipos. Afortunadamente, pues contamos con muy buena capacidad de respuesta. Y frente a la pregunta del televidente, ¿es los organismos de socorro estamos preparados? Yo considero que sí. Puede que la población no tanto. Esas son campañas que nosotros permanentemente estamos buscando hacer, sensibilizar, concientizar, explicarle a las personas que poner materas en las ventanas no es una buena práctica, que se estén revisando permanentemente las edificaciones, que se hagan mantenimientos preventivos, etcétera. Pero frente a la pregunta, sí está preparado el país para atender una emergencia a nivel, digamos, nacional. Y está demostrado que el COL 1, el USAR COL 1, es un equipo de altísimo nivel que puede estar en esas grandes ligas con grupos como Francia, como República Dominicana, como Chile, que tiene una altísima experiencia, como los dos USAR que hay en este momento de Ecuador, que son Guayaquil y Quito, como los norteamericanos con sus fuerzas de tareas T1. O sea, sí estamos en muy buen nivel. No en vano, en muchas ocasiones han recibido reconocimientos internacionales precisamente por su apoyo y participación. Y atenta nota algo tan sencillo: materas en las ventanas. Juan Guillermo, parte de los gráficos que ha preparado usted para hoy es entender esos movimientos hace una semana atrás en Venezuela, ¿cómo fueron? Nico, además entender el concepto. Acá se habla ya del concepto de terremoto per se, pero también se habla de un fenómeno que se conoce como doblete sísmico. Voy a explicar por qué estamos hablando de doblete sísmico y por qué los expertos en toda esta materia le denominan de esa forma. Lo primero es que comúnmente cuando hay un temblor de tierra, cuando hay un movimiento telúrico, vienen réplicas, pero son mucho de menor intensidad que el primer terremoto o el primer movimiento. En
En este caso fueron dos temblores de tierra, dos movimientos telúricos con 39 segundos de diferencia, con una diferencia mínima. Y el segundo fue más fuerte que el primero. Entonces esa ya es una variable distinta y una condición y un escenario distinto y también más catastrófico de esta tragedia en Venezuela, que las réplicas fueron más fuertes, sobre todo la segunda réplica fue más fuerte que el primero. Entonces vamos a explicar esas diferentes variables. Lo primero es entender en dónde ocurrieron. Vamos entonces a ampliar un poco el mapa y a mirar esta zona de Venezuela. Vemos el norte de Venezuela, que fue donde ocurrieron los hechos. El primer movimiento telúrico, el primer terremoto ocurrió en esta zona cercana a San Felipe. Acá estamos hablando del norte de Venezuela, más o menos entre Puerto Cabello y Caracas. Fue como la zona de influencia de este temblor de tierra. El primero ocurrió ese día a las 6:04 de la tarde, hora local de Venezuela, que tienen una hora por encima de Colombia. Ocurrió a 23 kilómetros al sureste de Yumare, esto es en el estado de Yaracuy, es al occidente de Caracas, para entenderlo, o más cerca hacia la frontera con Colombia. Fue de una magnitud 7,2, ese fue el primero, y este es un dato importante, la profundidad, 20,3 kilómetros, una profundidad muy leve, lo que quiere decir que puede causar más daño. Un temblor de tierra ocurre, según nos explican los expertos, cuando dos placas o dos masas de tierra se juntan y esto crea una energía que se expande en el subsuelo, que se expande en la tierra y hace entonces que se muevan los diferentes objetos, que se mueva el suelo y que sintamos ese movimiento tan característico de un temblor de tierra. Si es más profundo, menos se va a sentir, pero si es menos profundo, se va a sentir con una mayor intensidad, y 20 kilómetros para la marcación y también para esa métrica de los temblores de tierra, pues es una profundidad muy leve, es decir, causó bastante daño. Ese fue el primero. El segundo ocurrió, como lo comentaba, 39 segundos después, y esto es una particularidad porque en un temblor de tierra, por ejemplo, como ocurrió en Turquía hace poco, como ocurrió en México, ocurrieron con esa réplica ocurrió con horas de diferencia. En Turquía fueron 9 horas de diferencia, pero en Venezuela fueron 39 segundos. Bastante agresivo este movimiento, y esto tiene que ver también con una variable que ya explicaré. Ocurrió a las 6 de la tarde, 5 minutos, también a 28 kilómetros, a 5 kilómetros de distancia del primer epicentro, muy cerca también. Y en este caso también Yumare, estado Yaracuy, pero con una magnitud mayor, 7,5. Y este dato también es importante, con una profundidad menor, 10 kilómetros. Entonces, para hablar en este caso de un doblete sísmico, tenemos que tener en cuenta esta primera variable, y es que están relacionados. Hay una relación entre un movimiento sísmico y el otro. La segunda variable, hay una liberación de energía, se libera energía. El primer movimiento sísmico lo que hizo fue un choque entre placas tectónicas que liberó energía y que causó el segundo temblor de tierra, el segundo movimiento telúrico. Es decir, el primer movimiento dejó las condiciones para que se pudiera dar ese segundo movimiento. Esto en cuanto a los epicentros. Vamos entonces a seguir avanzando para mirar otra característica de este doblete sísmico de Venezuela, y es la zona de influencia. Tenemos entonces que el primer movimiento telúrico ocurrió en el estado de Yaracuy, muy cerca a Caracas, al occidente de Caracas, pero ese primer movimiento telúrico lo vemos en gris como un impacto leve. Vemos, a medida que la paleta de colores se va oscureciendo, un impacto mayor y un impacto muy fuerte o severo. El primer movimiento telúrico tuvo sobre todo un impacto muy fuerte cerca al epicentro, que es ese estado de Yaracuy, pero no impactó tanto la costa caribe de Venezuela, la zona norte, Caracas, La Guaira, Puerto Cabello, entre otras zonas de Venezuela, Valencia, que sí se vieron impactadas con este segundo movimiento telúrico, y ya lo vamos a ver entonces. Primero hubo un impacto en esta zona donde estuvo el epicentro, y segundo, acá lo vemos entonces ya graficado, un impacto en la zona aledaña a Caracas. Vemos entonces no solamente un daño severo en la zona de influencia, que es esta que está marcada con el recuadro, sino también que se expandió hacia el Caribe, hacia el oriente de Venezuela, hacia el interior, y que impactó, y ahí fue donde causó más daño, en el estado de La Guaira
y, por supuesto, en la capital de Venezuela, en Caracas. Acá hay algo también muy interesante que apuntar, o un dato que nos comparten los expertos, y es que lo que causó el primer movimiento sísmico fue un debilitamiento de las estructuras, y el segundo pues causó que se derribaran estas estructuras, que acá entra a jugar otra categoría, y es el tema de la preparación de la infraestructura de Venezuela frente al evento sísmico. Ya vamos a ver también entonces una tercera diapositiva que explica por qué ocurrieron estos movimientos, y es que el norte de Venezuela, como lo vemos acá en la gráfica, está cruzado, está transversalizado por dos fallas geológicas. Se encuentran unas placas tectónicas importantes, que es la placa del Caribe, que es esta que vemos acá en negro. Esta es la placa del Caribe, que viene por la zona de las Antillas Menores y que entra al Caribe, a la placa continental suramericana, entra por Venezuela, acá la vemos. Y tenemos otra placa que viene de los Andes hacia el norte, que es la placa suramericana, que esta es la placa suramericana, y Venezuela es el punto de encuentro, entonces es muy propicio a eventos sísmicos. De hecho, nos reportaba también las autoridades sísmicas de gestión del riesgo de Venezuela que esto no es raro. En el 2025 se reportaron más de 1000 temblores de tierra en el norte de Venezuela, pero el evento o el fenómeno particular fue la intensidad de este doblete sísmico. Vemos entonces que el encuentro de esas dos placas tectónicas, que una placa tectónica es una masa de tierra que se va moviendo, que va circulando, y que cuando se encuentran, cuando chocan, crean esta liberación de energía que provoca un temblor de tierra. Y estas dos placas tectónicas en Venezuela se juntan para crear estas fallas geológicas que ya les voy a mostrar a continuación. Tenemos entonces la falla de Boconó. Esta es la falla de Boconó, que cruza inclusive desde parte del oriente de Colombia y se va hacia Venezuela, cruza el Golfo de Maracaibo y llega al Caribe venezolano por la parte de Puerto Cabello, más o menos por acá es Puerto Cabello, y acá se cruza con otra falla, que es la falla de San Sebastián. Esta es la falla de San Sebastián, que es en donde se encuentra Caracas, donde está Valencia, donde está el estado de La Guaira, que fue muy afectado, y finalmente la falla del Pilar, que acá es ya donde se junta con la otra placa tectónica que viene del Caribe. Es la explicación técnica que pudimos compilar Nicolás, Susana, comandantes, que nos comparten los expertos en la materia. Más adelante tenemos todavía otra imagen muy interesante que nos ha preparado Juan Guillermo y que tiene que ver con una imagen de satélite. Seguimos el diálogo con el comandante de bomberos de Envigado, que es el capitán Luis Bernardo Morales. Capitán, usted ahorita utilizaba una frase muy diciente y es: desbordó todas las capacidades. Quiero preguntarle por cuando ustedes llegan, ¿qué panorama encuentran en esos socorristas venezolanos? Lo hago con el mayor respeto porque no es una crítica a ellos, ni más faltaba, pero tal vez entendiendo las dificultades que ha tenido el país, no es un tema político, usted bien lo mencionaba bien, pero uno se imagina la cantidad de dificultades, tal vez no se habrían capacitado, tal vez la falta de los equipos, todo eso fue haciendo mella y por eso llegan ustedes como una inyección de vida. Sí, yo digo, nosotros no somos políticos, nosotros los bomberos y los rescatistas somos técnicos, nosotros somos muy profesionales en lo que hacemos y de una u otra forma pues preferimos no interferir en los temas políticos de ningún país extranjero y pues de nuestro país respetamos las normas de nuestros gobiernos. ¿Qué nos informan, qué nos comparten los colegas? La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en Colombia, su homólogo es la Dirección de Protección Civil. Nos dicen que ellos hace más o menos unos 20 años dejaron de recibir las ayudas, los aportes, el fortalecimiento al que estaban acostumbrados en otros momentos. Eso hizo pues que los bomberos dejaran de recibir equipos, dejaran de poder participar en actividades internacionales. La Universidad de Bomberos de Caracas es una institución o fue una institución reconocida a nivel mundial. Los bomberos venezolanos durante muchos años fueron los mayores expertos en incendios de hidrocarburos, pero infortunadamente lo que nos dicen hoy los bomberos de Venezuela, con quienes compartimos de pronto en algunos momentos, no solamente en la tragedia que nos atañe en este instante, es que infortunadamente a ellos pues de alguna forma
las políticas del Estado, del gobierno actual, pues los abandonó. Entonces ellos no tienen la capacidad de respuesta, no tienen los vehículos idóneos, no tienen los equipos idóneos, no tienen las dotaciones. Hemos conversado pues con algunos comandantes conocidos y nos dicen, estamos trabajando con las uñas, no tenemos capacidad operativa, no tenemos las herramientas necesarias, utilizamos equipos de protección personal que no es el adecuado. Están trabajando con muchos ánimos para ayudar a sus conciudadanos, a sus connacionales, pero infortunadamente no tienen esa capacidad. No es la realidad colombiana. Colombia ha apoyado mucho los organismos de socorro. Tenemos al día de hoy muy buena capacidad de respuesta y en este tipo de emergencias o de tragedias se evidencia ese abandono del Estado. En Colombia también hay muchas necesidades, hay muchos municipios, para no ir lejos, en el departamento de Antioquia, que todavía tienen dificultades, adolecen de vehículos de atención de emergencias, de equipos pues especializados, pero específicamente hablando de nuestro hermano país, sí hubo una situación muy compleja de este abandono estatal que hoy se ve reflejado en la capacidad de respuesta de los organismos de socorro de Venezuela. Comandante, antes de llegar al final de este primer segmento, usted pues bien hacía ahorita la diferencia entre la preparación de los organismos de socorro y de la población. No está de más que recordemos cuál es el protocolo real, adecuado y actualizado en un caso de un temblor como este. Bueno, en muchos momentos, y Colombia ha sido supremamente juicioso con la realización de los simulacros nacionales. Esto es una responsabilidad que tiene las administraciones municipales a lo largo y ancho del territorio nacional, y los simulacros que se hacen buscan capacitar a la población para saber cómo comportarse y cómo atender las instrucciones en el momento de una emergencia de esta magnitud. Pues como lo decía el compañero, esto desbordó lo establecido. Hay que entender que aquí se generó un fenómeno que pues, lo voy a decir rápidamente, muchas veces los movimientos de tierra o los movimientos telúricos son oscilantes, y otros son cuando la tierra tiene un movimiento como digamos vertical, y en este caso de una forma muy extraña se unieron los dos movimientos. Entonces la tierra no solamente se movía hacia los lados, sino que se movía hacia arriba y hacia abajo, lo que hizo supremamente difícil que un edificio que se haya construido con las normas sismoresistentes resista esta situación. O sea, esto es la tormenta perfecta. Aquí se conjugan demasiadas cosas, y la población, si no hace parte de esos simulacros frecuentes que organizan las administraciones municipales, si no hace parte de todas estas preparaciones, si al interior de los hogares no tenemos una mochila de emergencias debidamente preparada, con una linterna, con algún alimento en lata, con algunas prendas de vestir, con algunas medicinas básicas, un silbato, un silbato, algún tipo de abrigo como una chaqueta, unas botellas de agua que se estén renovando con cierta frecuencia. Al momento de una emergencia de estas, pues la población va a estar muchísimo más afectada que una población que esté debidamente preparada, y que muchas veces cuando desde las administraciones se invita a la comunidad a que se vincule a los simulacros, pues en algunas oportunidades por desconocimiento o por múltiples ocupaciones, lo que nos dicen es: no, es que yo no tengo tiempo de participar en el simulacro. Ok, listo, el día de la tragedia va a tener tiempo para tener que salir corriendo sin la preparación indicada. Entonces hemos visto muchas imágenes y como lo mencionábamos ahorita, Nicolás, con respecto al tema de las materas en las ventanas. En muchas casas tienen muebles que en la parte de arriba ponen botellas. Todas estas botellas en el momento de un temblor de tierra se van a caer. Las personas, si está tarde en la noche, van a salir descalzos, entonces ya se van a cortar. Entonces lo que nosotros invitamos es
haga una evaluación de su hogar, evalúe en su apartamento cómo están distribuidos los muebles, cómo están distribuidas las cosas. En muchas urbanizaciones, cuando nosotros hacemos las visitas, vemos que ponen materas al lado del ingreso del ascensor, materas al lado de la salida de las escalas. Entonces, se les indica que deben tener luces de emergencia, que en el momento en que haya una falla eléctrica, las luces se activen y las personas puedan encontrar rápido la salida. Pero son pequeñas cosas que al interior de los hogares, al interior de las unidades residenciales, al interior de las empresas, se pueden ir implementando para aumentar las probabilidades de supervivencia en caso de una emergencia. Gracias, capitán Luis Bernardo Morales, por acompañarnos en este primer segmento de Hablemos de. Siempre será un placer. Los organismos de respuesta y de socorro, no solamente del área metropolitana, sino de todo el departamento de Antioquia y de todo el país, estamos para ayudar, estamos para colaborar en casos donde la comunidad nos necesite. Hacemos una pausa en esta emisión, en esta noche de jueves, ya venimos con más invitados. Hay momentos en los que la vida cambia en apenas unos segundos. En Venezuela, miles de familias enfrentan hoy la pérdida, la incertidumbre y el miedo de comenzar de nuevo. Pero cuando la tierra tiembla allá, Medellín se mueve aquí. Tu donación puede convertirse en agua, alimento, refugio, atención médica y esperanza para una familia. No importa cuánto puedas aportar, porque una pequeña ayuda, cuando se suma a miles, puede levantar una vida entera. No podemos detener un terremoto, pero sí podemos ayudar a levantar una vida. Dona a través de los canales oficiales de la Corporación Presentes y la Cruz Roja Colombiana. Medellín y Telemedellín tiende la mano. Súmate hoy. Se le tiene el equipo campeón y en el punto más alto se le tiene la emoción. El mundial se vive al son de Estrella Estéreo. Escúchanos en 104.3 FM y estrellacolombia.com. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Muy bien, continuamos hablando de esta tragedia en Venezuela, de cómo se están coordinando muchas de las ayudas y ya lo vieron después de la pausa. En esta primera imagen que nos acompaña tenemos dos invitados en el estudio. Los vamos a presentar. Jorge Ignacio Zapata, de una entidad que queremos muchísimo, de Cruz Roja Antioquia, es el coordinador de operaciones. Hola Jorge, gusto en saludarlo. Ya habíamos conversado esta semana. Bienvenido una vez más. Muchas gracias. ¿Cómo Jorge, vamos? ¿Bien? Bienvenido. Muchas gracias. También está con nosotros Natalia Caro. Ella es líder de solidaridad de la Corporación Presentes, que ha estado al frente de las donaciones para nuestro hermano país de Venezuela. Natalia, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, mil gracias, un saludo a todos los televidentes. Bien, Natalia, contémosle por favor a la gente, desde el primer momento de la emergencia, la Corporación Presentes, como ya lo han hecho antes con otras iniciativas, se puso al frente para recolectar esas ayudas específicamente en donaciones económicas. Contémosle a la gente cómo ha sido hasta ahora y por qué es tan importante seguir ayudando. Susana y Nicolás, nosotros obviamente nos sumamos a esta situación tan difícil que se está presentando en Venezuela y como lo hemos hecho ya en otras oportunidades a nivel internacional,
dijimos tenemos que sumarnos también de nuevo con Venezuela. Entonces desde el jueves pasado abrimos nuestra campaña solidaria de recaudo de recursos económicos con una respuesta maravillosa de la gente, de los donantes, de las empresas. Hemos obtenido una cifra muy, muy importante que nos llena pues de mucha felicidad poder recaudar estos recursos. Jorge, siempre resulta importante cómo se van articulando y sumando más ayudas cuando aparece el sector público, cuando aparece la empresa privada, cuando aparece simplemente el ciudadano de a pie. Es muy importante cómo las diferentes entidades nos conocemos hace mucho tiempo, nos hemos venido organizando. Existe el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. De una u otra forma somos colegas, entonces termina siendo muy fácil articularnos para nosotros los unos y los otros. Es lo que hemos venido haciendo desde un principio. Tenemos una característica muy especial en nuestros ciudadanos, en nuestro pueblo, y es que pasa una emergencia en cualquier parte del mundo y al minuto. Yo tengo una experiencia muy bonita y es la experiencia de Salgar. Salgar ocurre en la madrugada y a eso de las 7:30 ya teníamos las personas cómo podemos ayudar. Entonces aquí es importante y entran incluso los medios que nos apoyan tanto en este proceso de poder enseñarle a la gente, poder explicarle. Escuchábamos al capitán Morales sobre esa posibilidad de articulación entre cancillerías, y lo mismo sucede con las ayudas, y es nuestra campaña en este momento. También tenemos que entender cuál es la necesidad en ese otro territorio para nosotros poder desde acá, con toda nuestra solidaridad, con todos nuestros equipos, con toda nuestra experiencia, poder saber cómo podemos ayudar y no generamos un complique. Es muy difícil para las personas en este momento que nos entiendan por qué nos estamos concentrando nada más en el tema de efectivo, y es que lo hablábamos de pronto en otro espacio esta semana, y es que no deja de ser para nosotros una salida de ayudas, y eso tiene unos temas de comercio exterior, eso tiene unos temas de impuestos, y la entrada al otro país tenemos que conocer la legislación de ese otro país. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos una entidad como el INVIMA que nos regula, hay que entender allá cuál es la entidad, qué productos podemos ingresar o no. Cuando hacemos los viajes de vacaciones siempre nos dicen no puede traer estos elementos, no puede traer. Entonces no es porque estemos en una emergencia ya podemos llegar con lo que queramos. Entonces, digamos que esta articulación, esta conversación entre organismos de socorro, entre entidades como Presentes, que hace tiempo hace presencia con nosotros, como la Cruz Roja de Antioquia con nuestros 100 años, digamos, es como, nunca nos vemos como rivales, sino venga, cómo nos complementamos, y entran otras instituciones que son muy de nosotros como antioqueños, pero también de mucha presencia en el país. Claro, muy importante eso que usted nos explica, coordinador. Natalia, hablemos justamente de ese proceso. ¿Cómo logran ustedes que esas ayudas lleguen de manera oportuna, y también, si estamos hablando de esas donaciones en dinero, de manera transparente a quienes más lo necesitan, y también cuáles son esas ayudas más urgentes? Bueno, nosotros en la experiencia, como lo decía el compañero de la Cruz Roja, nosotros llegamos después de una vez superada la emergencia. Sabemos que ahorita también, como lo decía el capitán de bomberos, la situación es muy compleja, la situación es muy difícil, se está ayudando, se está atendiendo ese primer momento, esas primeras horas, esos primeros días que son tan complejos. Nosotros llegamos luego, cuando ya la emergencia se ha superado de cierta manera, ya hacemos un cierre de la campaña, analizamos cuántos recursos pudimos recaudar, miramos cuáles son esas necesidades puntuales de las comunidades y ya empezamos la ejecución. Somos los encargados en este momento, nosotros, del recaudo, de la administración y por lo tanto de la ejecución final de los recursos. Siempre somos los responsables, por eso, pues como a nivel de transparencia, a nivel de fidelidad, pues como con los donantes al momento de recibir esos recursos, nos encargamos nosotros mismos de ir a la zona y ejecutar los recursos. Jorge, hay algo, si se quiere, silencioso que vale la pena destacar, y es como una empresa en la cual trabaja ese rescatista a tiempo completo. Pongamos cualquier ejemplo, es de una empresa de zapatos. Resulta que esa empresa tiene que hacer un pequeño aporte y es darle permiso a esa persona, a ese trabajador, a ese rescatista, para que llegue primero al grupo de rescate y luego se desplace a esa otra nación, y un par de días durante esa estadía, esas labores de búsqueda, esas labores de rescate. En Antioquia pasa eso. Hay una cantidad de situaciones alrededor de eso, y bueno, y reitero el agradecimiento, y voy a sumar otras
personas bien importantes en ese proceso del rescatista. Es muy importante a las empresas que le dan la autorización a nuestros rescatistas, a nuestros voluntarios, y entender, en el caso de la Cruz Roja, que esta primera fase, lo decía el capitán Morales ahora, está terminando, pero ahora viene una fase de ayudar a ese pueblo venezolano a salir adelante. Entonces, los permisos no se pueden terminar en estos primeros 8 días, sino que probablemente ahora empezamos a mover muy puntualmente, no tan masivamente como nos estábamos moviendo, pero sí muy puntualmente en ciertas líneas de recuperación. Y hoy, así como agradecemos a las empresas que nos dan el permiso, hoy quiero es agradecerle a las familias que se sacrifican para que nosotros como rescatistas nos entrenemos, para que viajemos. Realmente terminan siendo nuestras familias las que de alguna forma nuestra ausencia, las disponibilidades, nosotros hemos tenido equipos desde la semana pasada preparando, organizando, revisando. Entonces no solo ya es la posibilidad de que me desplace a Venezuela, sino que llevamos 3, 4 o 5 días llegando tarde a la casa, porque eso amerita un proceso también. Entonces hoy también es darle las gracias no solo a las empresas, sino a nuestras familias, que a lo largo de muchos años, nosotros tenemos voluntarios de 30, 35 años, donde muchas veces las esposas y los hijos han terminado vinculándose a la institución porque es la única forma muchas veces de verlos. Entonces que sea hoy también la oportunidad a las empresas antioqueñas en Colombia que nos permiten. Hay compañeros que les toca renunciar a la empresa, hay cargos en nuestras empresas que por más que quisiéramos no nos pueden dar el permiso. Yo sigo esperando mi permiso por si me puedo poner disponible a Venezuela, pero muy seguramente me dicen, bueno, entonces que aquí lo necesito también. Entonces son cosas muy elementales, pero que tienen un fondo también de decir si podemos viajar o no. Estamos convencidos de que es una emergencia de largo aliento. La experiencia de Haití nos habla de 8 meses después de finalizado el sismo, y como cuando se pierde un ser querido, el primer día está todo el mundo ahí, pero después ¿quién sigue haciendo el apoyo? Personalmente empezamos a ver otras líneas de respuesta, y es que los rescatistas que vienen, ya nos decía el capitán Morales, se estima que este fin de semana lleguen, entonces empiezan otras líneas incluso aquí a nivel local de cómo vamos a hacer para recuperar psicológicamente esos rescatistas que llegan, y ahí es donde empieza a ser importante, digamos, lo que llamamos el apoyo al apoyo. Entonces aquí es darle las gracias a las empresas, a nuestras familias y a todos nuestros voluntarios, porque es que estar en esa expectativa de me van a movilizar o no me van a movilizar es una zozobra tremenda también. Venimos de un puente, mucha gente dejó de viajar en el puente pendiente en esa expectativa. Entonces hay una cantidad de situaciones, y que sea el momento de darle gracias muy especialmente a las empresas y a nuestras familias que se sacrifican por nosotros. Sí, señor, apoyar a los que apoyan, como usted bien lo dice. En medio de toda esa atención de la tragedia surgen preguntas también con el tema de cómo ayudar, así que vamos a escuchar cuáles son esas inquietudes de nuestros televidentes. ¿Cómo pueden ayudar los ciudadanos cuando ocurre una emergencia humanitaria en otro país? Hablemos de la calle. Natalia, ¿cómo podemos ayudar? Ustedes están recogiendo donativos económicos, pero también hay puntos de acopio de ayudas en especie. ¿Qué sí debemos llevar a estos puntos y qué definitivamente no es una ayuda en este momento? Así es, nosotros en este momento puntualmente estamos en nuestra campaña de recaudos de recursos económicos. Como lo decíamos ahorita, la etapa posterior de esa superación de la emergencia es la más compleja, la que más recursos necesita. Entonces, por eso básicamente sería pues como importante los recursos económicos. Y las ayudas en especie, también como lo decía el compañero de la Cruz Roja, la idea es sumar, la idea es apoyarnos en las entidades que lo hacen súper bien en el tema de ayudas en especie, en este caso Abaco, con todos los bancos de alimentos, Saciar puntualmente, se están dedicando hoy a la recepción de ayudas en especie, lo que tiene que ver con alimentos no perecederos y con elementos de aseo. Esa es la necesidad puntual que vemos se está necesitando ahorita, y como lo decíamos, entonces apoyándonos en las entidades que se dedican exactamente a esto o puntualmente a esto, son los bancos de alimentos los que hoy están haciendo la recepción de las ayudas en especie. Jorge, hay unos rescatistas muy especiales por los que te quiero preguntar, y no es hipotético, voy a poner el caso real porque uno lo lee con las agencias de prensa internacional.
Un perro que fue abandonado por una familia. Resulta que ese perro cuenta con la fortuna de encontrar un nuevo hogar, pero además una persona que lo entrena y además se convierte en un binomio, y hombre y perro viajan a lugares como este, donde hay tragedias como esta, y ese perro que alguna vez fue abandonado, sin preguntar a quién estoy salvando, lo hace y encuentra personas con vida. Eso es increíble. Es un trabajo muy lindo, porque en el canino encontramos esa fidelidad que muchas veces nosotros las personas no tenemos. Voy a hablar del caso particular de la Cruz Roja y especialmente en Antioquia. 2 binomios hemos tenido disponibles para esta emergencia. Hay unos tiempos de respuesta, son 72 horas aproximadamente, donde uno dice ya, si no me movieron en estas 72 horas ya no fue. Pero ellos siguen entrenando, siempre es esa esperanza. Quienes ya están allá van a trabajar hasta el momento en que nos digan, empaquen que nos vamos para Colombia, porque siempre vamos, se los decía en otro espacio, siempre vamos a tener la esperanza. Hoy en día ya no hablamos no solo de los perros del grupo Cazar, los hemos tenido aquí en varios espacios, sino que ya hablamos de esos perros de asistencia que acompañan a los psicólogos y con los que podemos hacer un trabajo. Entonces digamos que ese trabajo con los caninos es muy bonito, lo experimentamos como organismos de socorro en varias líneas y es muy lindo ver ese trabajo que hacemos con nuestros caninos. Hay unos tiempos de respuesta y ya cuando uno dice, bueno, aquí no fue, esperemos a la próxima, y no se desmotivan. Y hay algo muy motivacional con el perro, y es que cuando ellos ven que nos uniformamos en las casas, ya ellos saben como qué pasó aquí. Nos vamos a ir a trabajar, tenemos perros muy buenos en Antioquia y bueno, ahí estábamos hacen parte, el capitán se los decía, de ese coluno. No hacemos parte de ese anillo inicial de respuesta, pero ante un permiso que no le dé nada a alguien, ante un tema de salud, estamos ahí como en segundo, tercer anillo de apoyo a esa selección Colombia de perros, y ya han participado en varias situaciones. Entonces, digamos que en eso estamos muy tranquilos y una situación muy especial, y es que muchas veces tenemos perros criollos que son muy buenos. Entonces ahí es donde nos hemos enfocado ahí en el trabajo también. Uno tiene unos perros y unas razas que le gustan mucho porque facilitan mucho el trabajo, pero realmente el trabajo con los caninos es bien bonito. Sí, señor, invaluable la labor de esos binomios allá en Venezuela. Bien, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Entonces estamos hablando de lo ocurrido en el vecino país tras los 2 terremotos del 24 de junio. Ya volvemos. Otro partido de la serie que se pierde, Juan, gracias al daño que hizo la empresa de al lado por robarse la energía del transformador de la esquina. Cuando no denuncias, pierdes. Denuncia anónimamente en la APP EPM o la línea 604 44 44 715. Emprendimiento, ¿qué es eso? Una palabra que hoy suena en todas partes, pero que pocos definen de verdad. En esencia, se trata de crear una idea y transformarla en un negocio que ofrece soluciones, productos y servicios con sello propio. En esta serie, no solo verás negocios, descubrirás el esfuerzo, la pasión y las fórmulas de éxito de quienes se atrevieron a dar el primer paso. Porque emprender es transformar. Acompáñanos todos los lunes a las 3:30 de la tarde por Telemedellín. Aquí te ves. Se le tiene el equipo campeón, y en el punto más alto se le tiene la emoción. El mundial se vive al son de Estrella Estéreo. Escúchanos en 104.3 FM y estrellacolombia.com. Oiga,
¿Usted cree que Telemedellín es solo un canal de televisión? En Telemedellín llevamos tu marca más allá de la pantalla. Telemedellín es como la sala de la ciudad, donde marcas, audiencias y Medellín se unen para que pasen cosas buenas. Si tienes un sueño que quieres ver crecer, Telemedellín es tu casa. Analizamos audiencias y objetivos y hacemos que su recurso rinda más que un domingo de puente. Muy bien, ¿y todo esto es posible? Todo esto es posible. Llevamos su marca más allá de la pantalla, con experiencias reales e integraciones de ciudad, donde usted no solo aparece, sino que vive dentro del contenido. Telemedellín le abre las puertas a tu negocio para crecer, salir en pantalla y estar en nuestras redes sociales. Tenemos la infraestructura y el talento para dar vida a sus ideas más exigentes. ¿Tienes un negocio y quieres vender más? Telemedellín te abre las puertas. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Muy bien, continuamos en Hablemos de conversando acerca de esta lamentable tragedia en nuestro hermano país Venezuela, y también hemos preparado un mapa, una cartografía que levantó la NASA a través del satélite, en este caso Sentinel-1, en donde mira las probabilidades de daños del pueblo venezolano. Rápidamente vamos a ver cómo quedó Venezuela según este satélite. Básicamente hizo un levantamiento, primero de las edificaciones antes de los dos terremotos del doblete sísmico, y luego una cartografía después del terremoto para concluir, de los dos terremotos, para concluir cómo quedó la infraestructura. Veamos entonces en este caso el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Acá vemos en rojo las edificaciones que quedaron con daños estructurales. Vemos en verde las que quedaron con unos daños de entre el 1 y 25%, en naranja entre un 50 y 75% y en rojo en más de un 75%. Este es Maiquetía. Vimos en los videos que la zona del aeropuerto quedó muy afectada durante los dos sismos. Vamos a alejarnos un poquito y vamos a adentrarnos ya en Caracas. En Caracas vemos que las afectaciones fueron muy sectorizadas. Por ejemplo, acá en el occidente de Caracas vemos algunos daños, vemos algunas manchas en rojo, lo que indica edificaciones dañadas, manchas en blanco que no sufrieron algún tipo o no tuvieron probabilidades de algunos daños. En el centro de Caracas también vemos algunos daños, y si nos vamos ahora, por ejemplo, para uno de los sectores que más sufrió, el sector de La Guaira. Acá vemos entonces que prácticamente toda la infraestructura del litoral de La Guaira, costera de La Guaira, sufrió unos daños a su infraestructura. Este mapa es de consulta pública, lo pueden buscar en la página de la NASA, que es una herramienta interesante para también mirar cómo reconstruir esa infraestructura de Venezuela. Juan Guillermo, gracias. Panorama del desastre desde la NASA. Natalia, la emergencia no termina, se seguirán recibiendo donaciones. Cuéntenos, por favor, hasta cuándo, qué sigue, y aprovechemos para recordar las redes sociales también. Así es, nosotros esperamos continuar con nuestra campaña de recepción de recaudo, de recursos económicos. Esperamos seguir este mes de julio. Como lo decía el compañero, la reconstrucción es algo muy complejo. Vimos el mapa, la cantidad de construcciones afectadas con colapso total. Es la etapa más difícil, la reconstrucción, la más difícil, la más compleja, en la que claramente necesitamos muchas más donaciones, muchas más manos amigas, muchas más empresas que se sumen. Entonces, bueno, la invitación a todas las empresas y a todos los donantes para que se sigan sumando con esta iniciativa. De verdad que el proceso que sigue es el más complejo, de verdad. Jorge Ignacio, y ya para cerrar muy brevemente, algo no nos va a dejar de doler sin duda, pero destacar algo: esta colaboración fortalece corporaciones, ciudades, nos ponemos todos la misma camiseta de la misma región. Vamos en pro, en este caso, del pueblo venezolano, todos estamos en función de ellos. No podemos olvidar que tenemos gran cantidad de población venezolana aquí y entendemos
tenemos ese deseo de solidaridad, pero lo que se viene es grande a muchos meses, pendientes de la prensa, pendientes de todos los medios, cómo vamos activando a medida que esto va avanzando. Creemos que esto en algún momento tiene un giro, es lo normal que debe suceder, empieza a salir legislación, empiezan a salir necesidades. Lo más importante es que sepan que estamos articulados en nuestro caso con la Cruz Roja venezolana, con la Cancillería y en una articulación con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que es la que nos marca pauta. Entonces, aquí seguiremos, son instituciones de muchos años de prestigio y vamos a cuidar hasta el último peso de la ayuda que nos entreguen. Para Jorge, para Natalia, los dos, muchísimas gracias por estar en Hablemos de. A ustedes, Gracias a muchas ustedes. ¿Sabe con qué me quedo, Susana? Con la misma premisa que utilizaba en el comienzo, ninguna ayuda es pequeña. Sí, señor, y la solidaridad, por supuesto, desde Medellín con el pueblo y las familias venezolanas. A ustedes, gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche. Nico, una feliz noche para usted y también para Juan Guillermo. Así es, nos vemos la próxima semana. Como siempre, un tema que ustedes tienen en la calle, del que estamos hablando, lo hacemos nosotros también en Hablemos de. En Noticias Telemedellín, hablemos de...